Forgat al aire con la conducción de Edison Mafla. Forgat al aire. Amigos y amigas, audiencia, oyentes, todos quienes nos siguen en este programa de Forgat al aire, tengan ustedes nuevamente muy buenos días. Tenemos una nueva programación, una entrevista muy entretenida e interesante con René Lucero, quienes les voy a presentar más adelante. Ya saben que nuestro programa Forgat al aire es una iniciativa de Voz Andina Internacional, una radio que está vinculada con la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y con el área académica de gestión. Como les decía, tenemos una reunión muy importante, muy interesante con nuestro querido amigo ya de la casa, René Lucero. René Lucero es comunicador, abogado, ex coordinador de Conagopare, hoy actualmente es coordinador y director ejecutivo de Conagopare Azuay. Tiene también a su haber algunos cargos públicos como consejero y presidente de una junta parroquial y presidente del Conagopare Azuay. Creo que me quedé muy corto, mi querido René. Además, eres director ejecutivo de Conagopare Nacional. Así es como debería presentarte, ¿verdad? Entonces, damos la bienvenida a nuestro querido amigo René Lucero, un apasionado de los gobiernos locales, especialmente del desarrollo rural, y por eso queremos conversar contigo sobre estos temas muy importantes, sobre todo ahora en la transición política que vamos a vivir a partir del 24 de mayo, con un nuevo gobierno nacional. Nos interesa conocer tu impresión de las principales dificultades y aciertos de los gobiernos parroquiales en los últimos 2 años, pero sobre todo, cómo podríamos incorporar el desarrollo rural en la política pública nacional. Sin más preámbulo, entonces, damos la bienvenida a nuestro querido amigo René Lucero. Buenas noches, mi querido René. Buenos días, estamos en horario de matutino, aunque este es un programa grabado, como ya saben nuestros amigos oyentes. Muy buenos días con todos y todas y bienvenido, René. Edison, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por compartir con nosotros el espacio y gracias por la invitación, Edison, ¿no? Y felicitarte porque estos espacios en realidad son muy interesantes para poder compartir. La gente que venimos, como tú dices, que somos apasionados de los gobiernos seccionales, en este caso, gobiernos parroquiales. Y gracias por el espacio porque nos permite exponer nuestras vivencias, nuestras experiencias y sobre todo los criterios que podemos tener como gente de la población rural, como dirigentes, como gente que estamos buscando siempre dar un paso adelante en beneficio de la ruralidad. Te felicito por el espacio y saludo a toda tu gran audiencia que en este momento comparte el programa. Muchas gracias, mi querido René. Vamos en materia. Conocemos que hoy te encuentras en un encargo, en una responsabilidad muy importante en favor de los gobiernos parroquiales rurales de todo el país, antes en la provincia de La Suay, hoy a nivel nacional. Te felicitamos y te deseamos el mejor de los éxitos. Todavía nos encontramos a 2 años para que termines tu gestión. Y en ese sentido, mi querido René, desde esa posición del nivel nacional, desde una mirada técnica y política, cuéntanos un poco antes de entrar en materia, ¿cuál podría ser tu percepción, una percepción muy general, resumida, de cómo han sido estos 2 años para las juntas parroquiales rurales, ese órgano administrativo del gobierno autónomo centralizado? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué puedes destacar de la gestión pública en la parroquia? Bueno, te debo contar, Edison, que por la situación de la pandemia, y ahí te voy a pedir una disculpa que vas a ver que me voy a ir tomando un sorbito de agua porque estoy aún con un poco de las secuelas que deja esta enfermedad, esta pandemia. Mira, y estas mismas secuelas están quedando a nivel de la ruralidad, a nivel de a nivel de la población rural, cuando hemos tenido que enfrentar una situación muy crítica. Primero, la situación de salud en los pobladores, después la situación económica que atraviesa todo el país. Eh, Muchos pensarán que si es que se cierra la tienda, se cierra la fábrica, se cierra el comercio, se cierra una empresa, no pasa nada con los gobiernos seccionales. Totalmente mentira, totalmente falso. Los gobiernos seccionales dependemos de ellos, dependemos de esa activación económica del país, dependemos del empresario, dependemos del dueño del comercio, del dueño del negocio, del exportador. Todos esos recursos, todo ese pago de impuesto va para los fondos que nosotros como gobiernos seccionales recibimos. Recordemos que los fondos que llegan a los gobiernos parroquiales es de la venta del petróleo, ¿sí? Monto va de la venta del petróleo y otro de los impuestos que pagan los ciudadanos.
Y mira las circunstancias por las que atravesamos un barril de petróleo a $2 en su momento, apenas para, ni siquiera para pagar la producción del petróleo. Luego, empresas, comercios totalmente cerrados, sin exportaciones, sin producción. Eso ha hecho que los gobiernos seccionales realidad tengamos un pare o que nos detengamos, que no nos permitió dar el paso que queríamos dar y lamentamos mucho que esto haya pasado. En este contexto, debo decirte que incluso, lamentablemente, los gobiernos seccionales desde el año anterior venimos sufriendo las consecuencias de una legislación. Yo digo que en su momento se dio en el tema, recordemos, abril 16, abril 20, eh, lo que, a ver, del año, cuando hubo el terremoto Edison en Esmeraldas, en Manabí, es 2016, ¿no es cierto? 2016, Ahí se ajá. aprueba la ley de equilibrio para las finanzas públicas. Digo, ahí se aprueba la ley para las finanzas públicas y obviamente esa ley de equilibrio para las finanzas públicas modifica el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Esa modificación del Código de Finanzas Públicas en un artículo manifiesta y dice que los gobiernos seccionales, no solamente las juntas parroquiales, los gobiernos seccionales, municipios, prefecturas y juntas parroquiales, tendrán que recibir el monto de acuerdo a la cantidad de recursos que esté en el Estado. Por concluirte, puedo darte una simplificación de todo lo que manifiesta la ley. Y eso hizo que a través de la aplicación de esta ley, el año anterior, Edison, tengamos una rebaja, un descuento del presupuesto desde el Ministerio de Finanzas hacia los gobiernos seccionales de hasta el 60%. Te puedes imaginar, de hasta el 60%. Es decir, si una junta parroquial recibía $100, le estaban dando 40 y ya no los 100 que recibía. Significa que todas las obras que tenían que hacerse con esos 60 se fueron al piso. Y no es que solamente obras, se despidió una cantidad considerable de personal de las juntas parroquiales, compañeros servidores que fueron despedidos por esta circunstancia y obviamente con aplicación de la ley humanitaria. Se trató de detener un poco, generando tiempos reducidos de trabajo con la intención que no sean despedidos, en fin. Es decir, las circunstancias de los gobiernos seccionales y particularmente de las juntas parroquiales que vivimos exclusivamente de los fondos del Ministerio de Finanzas ha sido catastrófica eso. Ha sido catastrófica, ha sido lamentable y encima de eso, pues atender también a la gente de la población rural, tener la impotencia de no poder atender como se quisiera, porque ¿cómo haces para dar una prueba, para hacer una prueba COVID en la parroquia rural si no tienes la competencia? Y si tuvieras la competencia, no tienes la plata. Ha sido una situación bastante complicada. Fallecieron compañeros presidentes de juntas parroquiales, vocales de juntas parroquiales. Es decir, las juntas parroquiales hemos atravesado un tiempo bastante duro, Edición, y eso significa que el desarrollo no solamente en la ruralidad. Es evidente que a nivel del territorio y a nivel del mundo se ha detenido, pero hablando de la ruralidad, ha habido un stop, un pare, se ha detenido todo, absolutamente todo. Eso, en eso te puedo ir comentando un poco. Y con esa situación que obviamente afectó a todos en el mundo, la pandemia, la situación económica, la crisis nacional, también podemos hablar de que finalmente el modelo de equidad territorial sigue afectando, o al menos eso parecería ser, sigue afectando sobre todo al nivel subnacional más cercano a la población, que es la parroquia, y a los gobiernos parroquiales rurales. En esa medida, ¿cuáles pueden ser, digamos, que las principales acciones o las principales necesidades institucionales, económicas y políticas de las juntas parroquiales ahora en esta nueva transición de un gobierno que pasa, digamos que de una línea más llamada progresista a un movimiento que tiene digamos que no digamos que por línea ideológica, pero sí al menos por tendencia marcada una relación más cercana, digamos que a los empresarios y a la banca. ¿Qué podemos esperar en las juntas parroquiales rurales para modificar los presupuestos, para mejorar el modelo de equidad territorial? ¿Quién sabe? Para generar de pronto política pública que permitan a los gobiernos parroquiales tener una mayor incidencia en la gestión pública de sus respectivas circunscripciones territoriales.
Tú lo has dicho en la última parte, quizás Edison, tomando tu última intervención. En realidad estamos acudiendo, estamos presenciando, estamos prestos a vivir un modelo en donde hay una relación del ejecutivo, del gobierno, más apegado al empresario, podemos decirle con franqueza un poco más al capitalismo, ¿no? Y cuando le escuchamos decir al presidente electo que va a haber una buena relación público-privado, privado-público, creemos nosotros que puede haber una esperanza. ¿Por qué? Porque si tenemos una ley que nos dice que el presupuesto para los gobiernos seccionales viene del aporte de las empresas, de los productores y lo demás, podemos estar pensando que podría incrementar el presupuesto automáticamente para los gobiernos seccionales. Esa es una parte, ¿no? Porque si pensamos en otra parte, como tú manifiestas, el tema de, de la distribución de los recursos por equidad territorial y lo demás, esa es una situación que puede acarrear un conflicto entre los 3 niveles de gobierno, porque, mira, nosotros en un momento, el periodo anterior, te hablaré con franqueza, se decía: "Vamos a proponer al gobierno de que nos suba del 6 al 14%". O sea, pensar que te va a subir alguien 8 puntos en la fórmula para lo que es equidad territorial, significa decirle al municipio: "Perdón, le voy a quitar 4 puntos a usted, ya no será el 67". A las prefecturas igual le vamos a quitar un porcentaje a usted, ya no será el porcentaje que corresponde porque les vamos a dar las cuentas parciales. ¿Quién se va a dejar quitar? ¿Quién se va a dejar pellizcar, perdóname la expresión, esos recursos? Ninguno, nadie. La propuesta que se podría hacer ahora es, en suma, entre los 3 niveles de gobierno, es que pueda incrementar ese porcentaje del 21% a 25, por ejemplo, y de ahí pueda haber una redistribución tomando en consideración algunas variables, ¿no? Por ejemplo, te digo, el tema medioambiental, ¿quiénes son los que están más cercanos al territorio? Son las juntas parroquiales. Si bien es cierto, los municipios tienen la competencia del agua, pero ¿quiénes son los que cuidan el páramo, las fuentes hídricas, las áreas protegidas? Son las juntas parroquiales, a ver, no digamos las juntas parroquiales, son los comuneros del sector, son la gente del mismo sector, las juntas de agua potable, la gente que hace las mingas para hacer la siembra, la forestación, la reforestación y más. Entonces, podríamos pensar de que podría de incrementarse este presupuesto, pero ojo, el incremento del 21% sería también pelear un porcentaje quitándole a quién. Salud no, imposible. Educación no, imposible. Seguridad tampoco, imposible. ¿A quién le vamos a quitar esos 4 puntos? Hay que pensar también con ese sentido lógico, ¿no es cierto? Yo creo que lo fundamental que puede darse aquí es que si el gobierno mantiene una buena relación público-privado y privado-público, ahí podemos tener la ventaja, porque puede ser que haya un gran apoyo a los empresarios. Y si los empresarios tienen un gran apoyo, generarán empleo y generarán impuestos y que nosotros lo que esperamos es que cuando haya impuestos haya recursos para los gobiernos seccionales. Lo que aspiramos nosotros es que por ahí vaya la cosa en primera instancia. Luego, para poder proponer, qué sé yo, el fortalecimiento al área turística, digamos, el fortalecimiento de lo productivo y todo lo demás. Primero pensar cómo podrían venir esos recursos. Claro, cuando uno piensa en las juntas parroquiales y sobre todo en la ruralidad del país a nivel nacional, lo primero que se me viene a la mente, y será por el hecho mismo en que tú conoces, igual que tú hemos recorrido mucho el país, sobre todo en la ruralidad, y encontramos justamente esas vocaciones que son más afines, digamos, que, como tú dices, los comuneros se apeguen a su medio ambiente, a la naturaleza, que cuiden la misma, los páramos, las montañas, los bosques, y entonces dicen, ahí está el componente biofísico, el componente ambiental, y sin embargo las competencias están en el nivel nacional y en el nivel provincial. Lo propio por el tema de que uno piensa que es el tema de lo agrícola, ¿no? Finalmente, lo agrícola, si no pensamos en las juntas parroquiales o en las parroquias directamente, es ahí donde se producen la fruta, las verduras, etcétera, etcétera. Entonces, y pensando también, por último, también en dónde deberían estar de alguna manera organizadas las comunidades, las organizaciones de primero, segundo y tercer grado, es justamente en los territorios. Entonces ahí las juntas parroquiales tienen un rol muy importante, sin embargo las competencias no están ahí. A lo mejor, René, ¿no será de pensar más bien que antes que tratar de manejar los porcentajes, quizás haya que pensar más bien en redireccionar las competencias
y con competencias tener Sí, mayor sí, sí, presupuesto. Edison. Sí, yo creo que sí, Edison. Por eso yo decía en esta primera parte, lo que habría que pensar es con calma, con tranquilidad, a ver cómo se generan los recursos en primera instancia, ¿no es cierto? Porque yo te digo, este rato, por, como con Agopare, por presentar una propuesta, por quedar en bien con 824 juntas, 23 juntas parroquiales, podríamos escribirle una propuesta, señor presidente, incrementenos el presupuesto del 6 que nos toca a nosotros, incrementenos al 10. Pero eso es una farsa. No lo vamos a lograr, no lo vamos a conseguir porque no hay esos recursos para que el presidente o para el ministro, para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda asignarnos a nosotros. Es imposible, no va. Entonces hay que pensar con sentido lógico, ¿no es cierto? Dejar que fluyan las cosas, ver cómo va a captarse los recursos y una vez que se capten los recursos, sí, tienes toda la razón, Edison, ahí. Lo que hay que es, mira, nosotros hemos venido trabajando con la Comisión de Gobiernos Seccionales desde el año anterior, revisando las competencias, con AME, con GOPE. Tú sabes, ahí hay una disputa también. Por ejemplo, te diré, cuando nosotros planteamos que los gobiernos seccionales, para que tengan un ingreso extra, algún poquito adicional, sí, cuando haya explotación de canteras en el territorio de la parroquia, puedan también recibir alguna compensación para que pueda hacer inversión el gobierno parroquial y no sea el municipio por ser dueño de la competencia que obviamente le entrega la mina o hace uso del material y las juntas parroquiales solamente quedamos viendo. Entonces, por ejemplo, ahí viene la disputa de que sí ceden los municipios o si ganamos las juntas parroquiales. Entonces, tú sabes que esta es una disputa también entre niveles de gobierno y aquí quienes tengan más fuerza son los que llevan, pero sí, de ley, hay que repensar en el tema de competencias porque no es dable, Edison. Tú te compras una gallineta en la junta parroquial. ¿Qué es lo que pasa? Si no firmas el convenio de concurrencia con la prefectura, no puedes hacer el bacheo de la vía, quieres hacer el ensanchamiento, quieres limpiar las cunetas, etcétera, etcétera. Pero mira, ¿qué pasa adicionalmente? Esa misma gallineta te sirve para hacer micro reservorios para las granjas, ¿no es cierto?, en el territorio, para apoyar el fomento productivo. Pero claro, ¿qué pasa? Si no te firma y si no le da la gana, perdóname expresarme así, Edison, pero es así, si al señor prefecto o a la señora prefecta no le da la gana de firmar el convenio de concurrencia para la producción, no puedes hacer. No puedes apoyar a la Junta de Regantes con tubería, no puedes apoyar con geomembrana para hacer los reservorios, porque simplemente la prefectura no te firma la concurrencia. Y ahí hay que irnos zafando esos candados para poder tener libertad, para poder hacer la inversión. Y aparte de eso, obviamente hay que ir pensando también en el tema de competencias. Nosotros hemos dicho, ¿cómo puede ser posible que el municipio tengas que hacer un evento público y la gente en la plaza que es manejada por la junta, que es territorio de la parroquia, tenga que ir a sacar el permiso en el municipio? O sea, son cosas que no hay coherencia, no hay lógica. Ese tipo de cosas hay que irles, no peleando, en el buen sentido de la palabra peleando, hay que irles conquistando, hay que irles reivindicando para las juntas parroquiales. Sí, ese es el propósito, Edison. Y cuando tú me decías al principio, estás de director ejecutivo, mira, yo vengo desde el 2000 en las juntas parroquiales. He sido 4 veces presidente de la junta parroquial y hemos ido viendo las cosas, cómo debemos ir haciendo. Y hemos ido tomando experiencias, presentando modelos de gestión y que van siendo copiados en algunos lados y exitosos dentro de la provincia de la Suay, dentro del Cantón Hualación hemos presentado. Y lo que hemos querido acá en Conagopar es decir, a ver, toda esa experiencia queremos poner al servicio acá. Y este tipo de cosas son las que podemos ir planteando, podemos ir proponiendo en beneficio de un colectivo nacional y obviamente el consumidor final de todas estas cosas siempre va a ser la gente de la población rural. Sí, mi querido René, definitivamente esa es un poco la idea, ¿no? Que tratemos de buscar formas alternativas, innovadoras y sobre todo también basadas en las buenas experiencias locales. Tú bien lo has dicho, la experiencia que tenemos de la SUAY, esperemos que tenemos de la SUAY, resulta muy gratificante y sobre todo invita a que se puedan hacer casos de estudios para la réplica. Totalmente de acuerdo. Y sin embargo, por eso yo te planteaba cuáles podrían ser esas expectativas. ¿Ya habría algún acercamiento previo a la posesión o están o tienen ya planteado alguna otra estrategia para poder justamente llevar estas inquietudes
a los rectores de la política pública nacional con respecto a temas de presupuestos, de planificación, de gestión conjunta, ya que nos parece, a la academia sobre todo, cuando hablamos de relación multinivel o intersectorial, no hay otra forma para sobrellevar la crisis que uniéndose todos en Minga, no solamente el sector público, sino también el sector privado. Sí, Edison, nosotros hemos venido teniendo acercamientos con algunos asambleístas en primera instancia, porque tú sabes que no todo es el ejecutivo, ¿no? Y aspiráramos que haya lógica en la conformación de las comisiones en la asamblea. ¿Qué te parece quien fue un exalcalde, un exprefecto o hasta un exconcejal y ahora esté de asambleísta, forme parte de la comisión de gobiernos seccionales? Alguien que conozca el tema, que haya sentido la necesidad y que sienta la necesidad de seguir avanzando y transformando en los gobiernos seccionales, pensando y dándole, digamos, poniendo en la práctica lo que dice la Constitución, que se administra el país de una forma descentralizada. O sea, alguien que piense en realidad en lo que tenemos que hacer. Entonces, una de las cosas que quisiera que se dé y aspiramos que se dé, ojalá, es que las comisiones estén y se vayan conformando con un sentido lógico. Es decir, yo tengo el perfil de economista, manejo este tema, entonces vaya a la Comisión de Desarrollo Económico y ubíquese ahí y ayude a trabajar los temas económicos del país. Pero si yo tengo perfil de gobierno seccional, métase en esa comisión. Esa es una de las cosas, ¿no? Y el otro día tuvimos algunos acercamientos ya con asambleístas y les hemos ido contando que hemos avanzado, que hemos conversado con los asambleístas actuales en lo que tiene que ver a la reforma del COTAD, por ejemplo. Entonces, ya hemos ido tocando estos temas y puntualmente te digo, por ejemplo, este tema de áridos, este tema que tiene que ver con el manejo de los espacios públicos y algunos otros temas que hemos ido conversando. Eh, con el presidente no hemos tenido un segundo acercamiento, ya tuvimos antes cuando estuvo de candidato, ya tuvimos un acercamiento y obviamente le hemos contado la situación que estamos atravesando. Bueno, lo que le ha contado el AME, por ejemplo, eh, que le debe 1.200 millones de dólares de las transferencias. Nosotros, por ventaja, no hemos tenido que contar la misma historia porque nosotros nos deben una alícuota nada más, no hay más allá. Bueno, será que recibimos poco también, ¿no? Por eso es que no nos deben tanta plata. Pero sí le hemos dicho al presidente, ¿no? Váyanos pagando a tiempo y vayamos pensando en proyectos, sí, en proyectos con el Banco de Desarrollo. Sí, y el Banco de Desarrollo, obviamente, proyectos que nos permitan trabajar dentro de nuestras competencias, ¿no? En desarrollar el tema productivo, en el tema ambiental, en el tema turístico y lo demás, y que se vaya pensando en inyectar fondos para que podamos trabajar esos temas dentro de los gobiernos seccionales, pero no solamente pensemos en los gobiernos seccionales. Edison, nosotros venimos de la ruralidad y la gente de la ruralidad, no solamente le estamos viendo a la Junta Parroquial, estamos viendo qué hace el gobierno nacional por el tema de la educación, por el tema de la salud, por esos temas que son de interés colectivo. Y nosotros hemos dicho y hemos pensado, ¿qué tal, señor presidente, si empezamos a trabajar con toda seriedad en el tema de la apertura de las escuelas que este rato están sirviendo para actos delictivos, para cueva de rateros en algunos casos, y ese tipo de cosas? Y convertirles a estos espacios en colegios tecnológicos en donde los estudiantes, la realidad de nuestro país, y te cuento lo que pasa en la zona del Austro este rato, la gente está migrando a los Estados Unidos como no tienes idea. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque los jóvenes estudiantes salen del colegio, no logran entrar a la universidad porque no puedes conseguir un cupo y se despechan y se van. Pero ¿qué pasaría si es que en el colegio, en la parroquia San José de Aranga del Cantón Sixi de la provincia de La Suay, tienes un colegio tecnológico en donde el joven sale aprendiendo a soldar, aprendiendo a armar ventanas, puertas metálicas, o aprendiendo algo de mecánica básica, o aprendiendo carpintería y lo demás? Sería un tema fundamental. Este joven no tendría que emigrar y posiblemente se pueda poner su propio taller ahí, pueda prestar su mano de obra en su localidad o en la ciudad más cercana, en la ciudad intermedia, como en el caso de Cuenca, por ejemplo, o en el mismo Cantón Sixi, por ponerte un ejemplo. Nosotros lo que hemos ido conversando con el actual presidente no son solamente temas que tienen que ver con las juntas parroquiales, sino que tienen que ver con la ruralidad entera. No puede ser posible que en las parroquias rurales del país tengamos un subcentro, sí, pero el subcentro se atiende desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Y si una persona se enferma a las 9 de la noche, espere para que mañana regrese el doctor, el médico. Necesitamos que hayan médicos que residan en el territorio, que residan en la parroquia, que sea 24/7. También tenemos el derecho que tienen los ciudadanos
que están en la urbe de acudir a un hospital a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. Entonces, eso estamos pensando, Edison. Como te digo, no solamente pensando en los gobiernos parroquiales, sino también empezando a presionar y empezando a proponer en beneficio de toda de la población rural. Así es, mi querido René, entonces tenemos mucho por hacer y claro, el rol de las juntas parroquiales hoy seguramente tendrá que ser un llamado a la unidad nuevamente, así como se alcanzaron las reivindicaciones durante varios años y que ha sido histórico la lucha de las juntas parroquiales, quizás también ahora en este nuevo contexto y en esta nueva historia, también las juntas tendrán que seguir generando alternativas, haciendo una gran minga por buscar mejores días para sus pobladores y para sus territorios. Tenía una inquietud y sobre todo va por ahí un poco pensando desde los gobiernos locales. Los gobiernos parroquiales hoy por hoy no tienen la misma lógica que una institución pública, es decir, plata que no es gastada en el sector público simplemente el siguiente año no se les devuelve. En el caso de las juntas parroquiales, municipios y gobiernos provinciales, tienen la posibilidad de que esa plata, como tienen autonomía administrativa y financiera, se les devuelva. ¿Hay esperanzas para que en estos 2 años que quedan de la gestión de las juntas parroquiales puedan recibir esos fondos y sobre todo que en función de la planificación local que están trabajando las juntas parroquiales, puedan cumplir con sus metas, porque finalmente además no solamente se pone en juego el desarrollo de un territorio, sino también se pone en juego el ofrecimiento político que hicieron cada una de las autoridades al asumir el encargo de presidente y de vocales de una junta parroquial? Edison, como está hecha la ley, difícil es que los recursos que se nos han sido recortados puedan volver a, puedan recuperarse, digamos. Es muy complicado, es muy difícil. Eh, Han habido consultas a la Procuraduría General del Estado, tanto de AME, con GOPE, con AGOPARE, y lamentablemente la ley está hecha. Y claro, ojalá, me gustaría ver si es que la ley se aplica con la misma fuerza que se aplicó ahora. Si el petróleo llegara a un momento a costar $90, $95 o $100, a ver si es que las juntas parroquiales llenan sus arcas y pueden hacer mejores obras. Ojalá que fuera así, ¿no? Pero ya como las cosas se dieron y están dadas, Edison, mal podríamos generar una expectativa en los gobiernos parroquiales de decir, sí, vamos a pelear para que nos devuelvan esos recursos. Es difícil, es complicado. Eh, Entendiendo por las dos partes. Primero, por el poder, digamos, de la ley, ¿no es cierto? Ya está aplicado. Y la otra parte, por un sentido lógico también. Cuando pasó esta situación, el país estaba muerto, el país estaba prácticamente inactivo. Y esto ha hecho que la ley tenga, digamos, un sustento para que pueda haber esta situación. Es muy complicado. Ahora, eh, yo creo que los gobiernos parroquiales de este momento, hablaré de los servidores públicos, hablaré de las autoridades electas, están atravesando una situación muy compleja. Hay mucha gente que dice que bueno que se dio esta pandemia porque como no había plata, no había cómo hacer obras y la gente no me ha reclamado. Algunos dicen así, comentándote lo que dicen en la calle, ¿no? Pero otros, en cambio, se lamentan porque dicen, esto nos acabó. Hay muchos compañeros, alcaldes incluso, toda su vocación, porque la vocación en el servicio público no es solamente el tema de quiero hacer, voy a hacer. Si no tienes plata, no puedes hacer. Y si no haces, políticamente te acabas. Entonces, creo que la situación que está atravesando este rato los funcionarios de elección popular es una situación bastante crítica. Hay que ver qué es lo que pasa. Yo diría, Edison, de este mayo hasta el próximo mayo, si es que el país se recupera, si es que se vuelve a activar y ingresan mayores recursos de los gobiernos parroquiales, podrán cumplir posiblemente un 60% de su planificación, porque ya lo demás se les fue en más de un año. Y si logran cumplir y vender bien ese trabajo, yo creo que lograrán recuperarse políticamente hablando los servidores que son de elección popular. De lo contrario, yo creo que vendrá una nueva tandada
de, de compañeros a todas las instituciones, ¿no? Y quizás por consecuencias de toda esta situación. Justamente esa era como es, preocupación cuando habíamos hablado con varios compañeros que son parte del FORGAT y decíamos, este periodo hubieron gente al final nueva, ¿no? Que hubo un recambio, digamos, que político muy interesante en las parroquias, en los municipios y en las prefecturas. Ese recambio, si no hay un reconocimiento de orden político por parte de la ciudadanía que los eligió, es muy posible que eso genere más bien una apatía a las actuales autoridades y se toque pensar en nuevas personas que administren la gestión pública en el siguiente periodo, lo que implica que otra vez tendríamos que, con aquellas autoridades nuevas, empezar a generar, yo digo, cuando me incluyo, la academia, las organizaciones gremiales de los gobiernos locales, los partidos y movimientos políticos que tienen, y aunque no lo han hecho, o no lo han hecho todos, pero tienen una gran responsabilidad que con aquellos políticos electos hacer todo un proceso de formación y sobre todo de acompañamiento para que pueda cumplir con lo que ofertó. Y otras instituciones, por supuesto, que puedan aportar al desarrollo, implicaría darle la vuelta a la página y va de nuevo. Entonces ahí me parece que debería existir justamente esa preocupación y veo que la existe por lo que tú nos estás contando y ojalá más bien ese es un deseo desde la academia que haya las mejores acciones y gestiones para que los distintos niveles de gobierno se puedan encontrar y puedan hacer esta relación multinivel. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿Crees tú que los diferentes niveles en estos 2 años que para terminar se puedan encontrar? Mire, yo comparto plenamente todo lo que tú manifiestas y esa es una de las preocupaciones que nosotros tenemos. Hemos tenido desde que empezamos a trabajar en la dirección ejecutiva, porque si bien es cierto, una cosa es la parroquia, otra cosa es la provincia, la que ya conoces cuál es la idiosincrasia, digamos, hasta de los servidores. Pero claro, una cosa es encontrarse con Azuay, otra cosa es encontrarse con el Carchi, otra cosa es encontrarse con Manabí, Esmeraldas o cualquier otra provincia. Las situaciones son muy distintas, ¿no? Y tú sabes, como académico, hay gente que sabe que capacitarse, que asistir a un taller, que asistir a una formación es invertir el tiempo. En cambio, hay mucha gente que cree que es desperdiciar, es perder el tiempo irse a una capacitación. Y ahí surge el problema. Y ahí viene ese desequilibrio, porque si todos pensáramos que asistir a una capacitación, a una formación, a un taller es invertir el tiempo, las cosas fueran totalmente diferentes. Y no hablo solamente de juntas parroquiales, Edison, hablo también de alcaldes, hablo de prefectos, hablo de concejales, de consejeros, porque todos, a nivel general, tenemos criterios diferentes, pensamos diferentes cuando hablamos de tema de fortalecimiento de capacidades. Mira, ahora justamente cuando nos encontramos en la dirección ejecutiva, hemos empezado a hacer estos análisis y a pensar cómo vamos a sostener esto, ¿no? Porque ya viene gente nueva y hay que empezar a trabajar a esa gente nueva, hay que empezar a formar para que no lleguen a una junta parroquial y le cojan de cero. O sea, porque cuando empiezan las juntas parroquiales de cero, es otra vez cae el tema. Entonces, lo que queremos es empezar a preparar a la gente. Ahora, yo sí creo yo sí tengo mucha fe en que los gobiernos seccionales en un año pueden no recuperarse, por eso te decía, no recuperarse al 100%, pero sí podrían lograr cumplir al menos un 60%. Yo creo que los gobiernos parroquiales que han sido reelectos posiblemente, sí, que han sido reelectos, tienen un poco más de experiencia. Recordemos que en el año 2015 ya se sufrió una rebaja de presupuesto del 22% y muchos supieron y supimos manejarnos ahí y salimos tranquilamente de las juntas parroquiales sin problema. Y yo creo que muchas de las juntas parroquiales en donde son reelectos quizás van a poder recuperarse va a haber una mayor posibilidad de recuperarse porque sabrán vender bien lo que logran hacer, ¿sí? Pero no es el caso de los gobiernos parroquiales nuevos en donde lamentablemente algunos creo que van entrando y va a ser saliendo por la misma puerta. Es muy complicado porque lo que se alcanza a ver en algunos lugares es que
no le consideran el tema comunicacional como un tema elemental en el desarrollo. Algunos creen que el tema comunicacional es subir una foto en el Facebook y se acabó. No, son muchas cosas que deben manejarse en el tema comunicacional. Y cuando se hace una obra, una reunión y lo demás, no saben en dónde meterle la política en esa cuestión. O sea, no saben cómo manejarle políticamente. Hay mucha gente que no le utiliza bien ese recurso, cuando es ese recurso el que debe uno capitalizar para proyectarse, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que lamentablemente en esta nueva tandada que entraron de gobiernos seccionales, muchos va a ser primera y última, porque lamentablemente por estas situaciones que atravesamos, y repito, si es que tenemos la profunda esperanza de que desde este mayo hasta mayo del otro año tenemos una recuperación del país, yo creo que los compañeros que están reelectos sí van a lograr salir bien posicionados y ojalá puedan captar otros espacios políticos como concejalías rurales y lo demás, porque son espacios también que necesitamos la ruralidad. No solamente necesitamos las juntas parroquiales, también debemos estar en esos espacios, como tú lo has dicho anteriormente, Edison, que luchamos para conseguir que tengamos concejales rurales, que tengamos consejeros provinciales que son de las mismas juntas parroquiales. No es una cuestión que ha caído del cielo, ¿no? Es una cuestión que hemos luchado y ahí te involucras tú, nos involucramos nosotros y mucha gente más que hemos estado, ¿no? Recibiendo asesoría desde la academia, construyendo con la academia las propuestas, en la calle, peleando, durmiendo en los parques para conseguir ese propósito y lo demás. Entonces, yo creo que va a pasar esto en muchos de los casos, concluyéndote el tema, es que algunos es la primera y van de salida, me parece. Algunos sí podrán lograr posicionarse, quienes saben manejar y capitalizar políticamente su trabajo, el poco trabajo que se ha logrado hacer. Estamos conversando con René Lucero, una tertulia muy interesante, importante. A todos nuestros amigos de gobiernos locales les pedimos que hagan ustedes un ejercicio de evaluación, de seguimiento y monitoreo a todas las acciones con las cuales ustedes van trabajando en el nivel parroquial, en el nivel cantonal y en el nivel provincial, para que justamente no pase lo que de pronto podemos vaticinar con aquellos gobiernos locales que no han podido desarrollar sus proyectos o que no han podido cumplir con su planificación local, a diferencia de otros que de manera innovadora, de manera estratégica, con alianzas público-privadas, con alianzas público-públicas, están logrando también sacar adelante su gestión, sobre todo con mucha imaginación, yo diría, e innovación. Mi querido René, el tiempo en radio también es muy corto, estamos ya por finalizar nuestra reunión, pero no quisiera que te vayas sin que nos des unas palabras finales como indicando desde un punto de vista político y técnico cuáles deberían ser las principales recomendaciones al nivel político de las juntas parroquiales y del gobierno nacional que está entrando, y también cuáles podrían ser tus recomendaciones a la Edison, no sé. academia. Y con esas palabras terminaríamos nuestra tertulia, que ha sido, como te digo, muy gratificante y muy interesante. René. Edison, gracias, gracias Edison. Yo creo que hay una recomendación importante que se puede dar a las juntas parroquiales. No le miremos solamente al Ministerio de Economía y Finanzas como la vaca lechera, porque un servidor público no llega a una junta parroquial, a un municipio, a una prefectura solo para gastar. Tiene que aprender a hacer gestión, tiene que aprender a hacer gestión, tiene que aprender a generar políticas, tiene que aprender a articular. Mira, hay juntas parroquiales a nivel del país. Si vamos al Carchi, tienen un modelo en donde se ha articulado la prefectura con las juntas parroquiales. Si vamos a Cuenca, mira, Cuenca recibe plata del municipio. Las juntas parroquiales de Cuenca son las que más plata manejan. Y esas juntas, y por eso te decía, de pronto, esas juntas parroquiales van a salir bien. ¿Por qué no han dejado de trabajar? Porque el municipio, con toda su pobreza, porque claro, el municipio cobra alcabalas, cobra impuestos prediales y todo lo demás, y no deja de ingresarle recursos, pues no, cobran del agua potable y cobran hasta la revisión técnica vehicular. Entonces Cuenca le sigue aportando, por ponerte un ejemplo nada más. Entonces yo lo que digo y recomiendo a la gente siempre, y a veces hasta me apena cuando la gente dice, es que no tenemos de dónde más. No, también hay que saber hacer gestión. Hay que saber hacer gestión, incluso interna, Edison. Mira, cuando tú reglamentas el uso de la cancha, cuando tú reglamentas el cementerio, cuando reglamentas todo, mira, esos centavos sirven, todo sirve, absolutamente todo sirve. Entonces, lo que hay que decir a la gente, que no pensemos que el Ministerio de Finanzas es la vaquita lechera para los gobiernos seccionales, sino también tenemos que ver otros ingresos.
tenemos que plantear a los municipios ordenanzas en donde puedan también transferirnos recursos. Mira, caso del Cantón Gualaceo, las juntas parroquiales cobran sus impuestos prediales en sus propios terrenos y se quedan con la plata. Eso es lo que hay que hacer. El servidor público debe ser creativo, aparte de tener la convicción, las ganas de servir, tiene que ser creativo. Si es que no es creativo, si no tiene vocación de servicio, oiga, dedíquese a cualquier otra cosa, menos al servidor de junta parroquial, menos, porque la junta parroquial es de gobierno más cercano y es que el que se te va pasando por la ventana del edificio y te va gritando, oye, mentiroso, no me limpiaste las cunetas o no me arreglaste el carretero y lo demás. Sí, y si es que no haces eso, Edison, lamentablemente, las juntas parroquiales no vamos a lograr salir de eso. Seamos creativos, propositivos, eso es lo que hay que hacer. Esa es mi recomendación. Y yo soy un creyente de la Academia Edison, tú me conoces, he estado trabajando he estado relacionado con la Academia todo el tiempo, haciendo convenios para capacitaciones y todo lo demás. Ahora mismo te robo un segundo nada más. Estamos tratando de crear una red de universidades para apoyarnos con una escuela de formación que estamos construyendo como Conagopare, para que sirva a las juntas parroquiales, para que les preparemos para ser buenos servidores. Yo creo que la academia no tiene que desvincularse con la ruralidad, porque la academia no solamente tiene que formar desde el conocimiento científico, sino también desde la experiencia del territorio. Esa es nada más una recomendación, y te agradezco muchísimo por el espacio. Esto fue Forgada al Aire y tuvimos una rica conversación con René Lucero, una tertulia muy importante para nuestros gobiernos subnacionales en las parroquias. Agradecemos a todas sus interacciones, a todos los amigos y amigas que nos siguen escuchando a través de Voz Andina Internacional. Esto es una iniciativa más de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y el área académica de gestión. Sin más, me quiero despedir de ustedes. Recuerden, todos los días martes 11 de la mañana nos encontramos en Voz Andina Internacional. Nos encontraremos en Facebook y en Twitter en Forgado USB o en @EdisonMafla. Mi querido René, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el mundo. Un abrazo para todos. Hasta luego. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.